Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. Aquí estamos con todos ustedes una semana más en este espacio que dedicamos a la entrevista informativa. Hoy vamos a hablar de Baracaldo porque le vamos a dar la bienvenida a nuestros estudios a Maya del Campo, a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco en Baracaldo. Gabón, buenas noches. Gabón, Yolanda. ¿Qué tal estas vacaciones de Semana Santa? No sé si has se disfrutado. Pasan rápido, pero sí. bien, a gusto. ¿4 Tranquila. días o 10? No, la mía ha sido de 4 días, pero muy bien aprovechados. Descansando, en casa, con familia, bien. Han cundido. A pesar del mal tiempo, han estado bien. Bueno, mal tiempo, hemos tenido agüita, un poquito de todo, y si me permites, Amaya, quería empezar un poquito por ahí, también esta entrevista, que es el tema de lo que se oye en la calle, podríamos decirlo, del agua de Baracaldo, del agua del grifo, del agua que proviene del pantano de Oyola y que no sabemos si al final es potable o no es potable, si tiene controles o no tiene controles. ¿Qué me dices al respecto, Amaya? Pues lo primero, aclarar que el agua que sale del grifo de Baracaldo en este momento no viene de Oyola. Bien. Yo creo que eso es importante que quede claro. Yo lo que sí me gustaría transmitir sobre todo es un mensaje de tranquilidad. Sí. Que es verdad que todo lo surgido en torno al agua del supuesto lindane en el agua de Oyola ha generado muchísima preocupación entre los vecinos y vecinas. Entonces, de momento yo creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad, de que la situación en este momento se está controlando correctamente. Es verdad que se ha creado mucha confusión y ha habido falta de información en este asunto. Mira, nosotros nos enteramos del problema del cierre del pantano de Oyola porque otro partido llevó a un pleno este asunto y bueno, a partir de ese momento lo que hicimos fue pedir la convocatoria de una comisión informativa pues para que se nos explicara qué ocurría en torno al problema de Oyola. En esa información salimos con unos datos que no coincidían con la información que manejaban las asociaciones ecologistas de Baracaldo, que nos decían cómo habían intentado reunirse con el equipo de gobierno, que no lo habían conseguido, nos trasladaban un poco la preocupación. Y ante esta situación, un grupo de asociaciones de vecinos y ecologistas de Baracaldo nos plantearon a los grupos municipales presentar una moción al Pleno para establecer garantías y seguridad y sobre todo, como te decía, tranquilidad a los vecinos. En esta moción se plantea una cosa que yo creo que es muy importante recalcar y es que el compromiso de que el pantano de Oyola permanezca cerrado hasta que no haya una garantía total y absoluta de haber eliminado cualquier foco posible de contaminación. Porque sabes que todavía esa es una de las cosas que está sin pendiente de saberse. O sea, que puede haber lindane, ¿no? En ese pantano. Entonces, como no se sabe de dónde puede venir ese lindane, pues que esté cerrado el pantano de Oyola hasta que no haya absoluta seguridad, no ya de que el agua del pantano esté limpia, que por supuesto, sino también que estemos seguros de que se ha eliminado cualquier foco de donde podría venir lindane al pantano. Y nosotros cuando nos presentaron esta moción creemos que también era interesante apuntar un paso más en esas garantías que creemos importantes para los vecinos y vecinas de Baracaldo. Y era que se hiciera una comisión, hasta ese momento había una comisión técnica que venía trabajando en torno al pantano de Oyola, una comisión en la que participaban las instituciones implicadas, pues Medio Ambiente de Gobierno Vasco, Sanidad de Consumo, URA, Consorcio de Aguas, Ayuntamiento. Pero a nosotros nos parecía que faltaba algo en esa comisión y lo que planteamos es que en esa comisión también formáramos parte los diferentes grupos municipales de Baracaldo y también las asociaciones de vecinos y ecologistas que están interesados en este asunto. Y eso lo hicimos porque si todos tenemos información actual y veraz de lo que ocurre en Oyola, nos vamos a sentir también más tranquilos. Y eso es lo que nos preocupa. Sí, porque la duda ya... Entonces, de modo que con ese escenario, esa moción que se aprobó en el Pleno, se ha conseguido esos dos objetivos. Por un lado, garantizar que el pantano siga cerrado hasta que estemos seguros de haber eliminado cualquier foco posible de contaminación para el pantano y, por otro lado, que haya unos mecanismos que garanticen una información suficiente a toda la ciudadanía. Y además, fíjate, Yolanda, que el propio Ararteko emitió en ese mismo mes, el mes pasado, un informe a petición de estos grupos ecologistas y también recalcaba esa situación. Le recordaba a las instituciones no solo que tienen una obligación legal de informar suficientemente a la ciudadanía en un asunto de estos, que tiene una información legal, pero es que además yo diría que moral, ¿no? Sí. Porque si todos sabemos que nos van a contar lo que pasa, nos sentimos más tranquilos. Nosotros entonces bebemos el agua del consorcio. Efectivamente, en este momento sí. ¿Y por qué tuvimos que beber agua del pantano de Oyola? ¿Por qué dejó de suministrarnos el consorcio o por qué...? Bueno, eso es una decisión municipal. ¿Y por qué ocurre esto? Primero hubo un cierre del pantano en el año 2008, en el verano. El pantano estuvo cerrado un tiempo hasta que se consideró que el agua ya cumplía todas las condiciones para el consumo humano.
En ese momento, como había además, ante el antecedente que había de aparición del lindane, se establecieron unas medidas se aumentaron las medidas de seguridad. Sí, esos controles, ¿no? Eso es, se aumentaron los controles de la calidad del agua, tanto de la calidad en cuanto a concentración de sustancias como del caudal y, en fin, una serie de parámetros. El motivo que, según nos han explicado los técnicos, el motivo de este último cierre, el cierre de noviembre del año pasado, se debió a que esos mecanismos de control que avisan cuando hay un fallo en esas medidas especiales y añadidas del control que se establecieron, pues no llegaba la señal, porque por lo visto se transmite con una señal como los teléfonos móviles, y ante la falta de cobertura y no llegar una señal, pues se cerró. Eso es ante la duda que estamos hablando. Ante la duda se cerró. Pero sí es verdad que esta situación de que el pantano se abre, vuelve a aparecer de nuevo, porque una vez cerrado sí que se ha detectado de nuevo también lindane, ya estando cerrado el pantano. De modo que eso que nos daba la sensación, pues que todavía el no saber de dónde viene el foco no da esa seguridad absoluta que todos necesitamos de que el agua que bebemos del grifo es segura y se puede beber tranquilos. Por eso yo creo que con lo que se ha conseguido aprobar en el Pleno sí hemos logrado el objetivo y el compromiso que es lo que nos pedían los vecinos y vecinas de Baracaldo, es decir, tener seguridad y tranquilidad, y eso es lo que se ha acordado en este momento. Así que yo creo que transmitir un mensaje de tranquilidad, desde luego a nosotros había muchos vecinos que nos llamaban preocupados por este asunto, bueno, pues mantener esa tranquilidad. En este momento el pantano de Oyola está cerrado y estará cerrado hasta que haya una seguridad total y absoluta de que no tenemos ninguna sustancia contaminante. Y que consumimos agua del consorcio de aguas como toda la vida tenía que ser, vamos, bueno. Lo que tenemos que yo creo que lo que tenemos que consumir es agua segura y agua de calidad. Pero bueno, eso se supone que la del consorcio está suficientemente controlada como para eso, ¿no? Todos los vecinos están bebiendo de esa, no solo los de Baracaldo, sino el resto, ¿no? Claro, no, por eso te decía que es lo primero que hay que aclarar. Mal de muchos, como dicen. Hombre, yo estoy convencida de que las medidas que se toman, pero no ya aquí, en toda Europa, son cada vez más rigurosas y así debe ser en cuanto a los controles de calidad del agua, que es algo muy importante. ¿En qué pleno se aprobó? ¿En el correspondiente al mes de marzo o esto fue en febrero? En el pleno de marzo. En el pleno de marzo, en el último pleno que... En el pleno del de la huelga. El día 29, efectivamente. Estuviste reunidos en el ayuntamiento, sí. En un pleno, en el pleno ordinario, no extraordinario, porque vamos a hablar de esos presupuestos que se han aprobado, pero permíteme antes, hablabas y apuntaba yo el tema de la falta de información, que era lo que a los vecinos preocupan. Y por eso quería comentarte un poquito el tema de la participación ciudadana, que tanto se ha hablado de ella, ¿te acuerdas?, en la campaña electoral. ¿Se ha conseguido algo? Digamos que llevamos casi un añito de nueva legislatura. ¿Hay participación ciudadana en los temas municipales? Yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente en Baracaldo. Yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente importante, diría yo, además, para Baracaldo. La verdad que es curioso que todos los partidos hablamos de participación ciudadana constantemente, sobre todo en los programas electorales y las campañas, como tú comentabas. Efectivamente, en esta mesa lo hemos comentado en los debates de campaña. Sí, hablábamos que eran las elecciones de la participación ciudadana. Y yo creo que hablamos tanto que al final lo convertimos en algo baladí, en algo al que acabas prostituyendo el término. Parece que no tiene importancia, y tiene mucha importancia. Desde luego, para nosotros la participación ciudadana es importante, y además creemos que hay que demostrarla con hechos, con la forma en que trabajas, no solo con hablar de ella. Participación ciudadana no es convocar a un grupo de gente para preguntar, pero solo a mis amigos para que me digan lo que yo quiero oír, o digo que hago participación pero no escucho lo que me dicen los vecinos y vecinas. Eso no es una participación ciudadana, no es un planteamiento sincero. Nosotros, Yolanda, sabes que en el 2007, como Partido Nacionalista Vasco de Baracaldo, hicimos una apuesta firme y sincera por la participación ciudadana y por cambiar nuestra forma de trabajar. Nuestro compromiso fue salir a la calle y escuchar a nuestros vecinos, atender lo que ellos nos tienen que decir y trasladar esas peticiones al ayuntamiento. Esa es la forma en que hemos estado trabajando hasta ahora. Perdona, creo que incluso el programa electoral lo elaborasteis en base a esos encuentros, ¿no? Encuentros que mantuvisteis con vecinos. Durante toda la legislatura hicimos encuentros en todos los barrios de Baracaldo y además así lo manifestamos, que íbamos a recoger esas aportaciones que formarían parte de nuestro programa electoral. Y así se elaboró el programa del Partido Nacionalista Vasco en Baracaldo. Yo creo que eso es lo que tenía de positivo ese programa, que era un programa hecho entre todos, era un programa que recogía todas esas demandas que nuestros vecinos y vecinas nos habían ido haciendo llegar durante todos estos años. Y así es la forma en la que hemos seguido trabajando. En esta legislatura, desde luego, estamos siguiendo trabajando de la misma manera,
para poder trasladar al ayuntamiento esas cuestiones que nuestros vecinos en el día a día nos plantean y nos hacen llegar. ¿Y qué podría hacer el Partido Nacionalista Vasco para fomentar en el ayuntamiento una mayor participación ciudadana? Pues la verdad que a veces es decepcionante la situación que te encuentras, porque en el ayuntamiento los consejos de participación ciudadana, que son esos órganos donde se sientan representantes de vecinos y asociaciones para tratar las cosas que les afectan, están constituidos desde hace más de 10 años, pero no se han convocado nunca. Los consejos de distrito también se aprobaron ya en octubre del 2010, pero tampoco se ha hecho nada al respecto. Y desde luego en el pleno de marzo, ese que comentábamos antes, el de este último pleno ordinario, pues también se aprobó otra moción en la que se le pide al equipo de gobierno que ponga en marcha, que elabore esa normativa que regula los consejos de distrito para que por fin sea realidad. Por eso decía yo que el tema de la participación se demuestra con hechos, porque si no lo demuestras poniendo en marcha esos mecanismos, significa desde luego que no tienes interés, que el equipo de gobierno no está demostrando interés en escuchar lo que dicen los vecinos y vecinas de Baracaldo y en tener en cuenta esas opiniones y permitir que participen en la toma de decisiones de esas cosas que se deciden en el ayuntamiento y que nos afectan a todos y todas los baracaldeses. Por eso nosotros como Partido Nacionalista Vasco de Baracaldo lo que estamos haciendo es seguir en ese trabajo barrio a barrio y cada día en la calle y recogiendo todas esas aportaciones, decidiendo con nuestros vecinos las propuestas que son, bueno, pues que son más necesarias en nuestro municipio y trasladándolas al ayuntamiento e intentando hacer realidad esas propuestas vecinales. ¿Bien a través de mociones o a través de preguntas? O ese es un poco el margen que le queda a la oposición en el funcionamiento municipal. Efectivamente, lo que estamos haciendo es trabajar, buscando acuerdos con otros grupos, pues para intentar buscar los consensos posibles que permitan hacer realidad esas cuestiones que para nuestros vecinos y vecinas son importantes. Nos toca hablar un poquito de economía, tal y como está la situación y con la que está cayendo. Baracaldo tiene los presupuestos aprobados. Eso es una noticia muy importante. No tiene que trabajar con presupuestos prorrogados. Y esto ha sido posible porque el Partido Nacionalista Vasco ha aportado sus votos al Partido Socialista para su aprobación. ¿Por qué? Pues tú lo comentabas en tu exposición. Es importante, para un municipio siempre es importante tener unos presupuestos del año, que no sean presupuestos prorrogados. Pero cuanto peor es la situación económica general, más importante se hace el tener esos presupuestos. Porque las necesidades de nuestros vecinos y vecinas han cambiado mucho con esta situación de crisis. Cada vez hay más familias y familias de Baracaldo que lo están pasando muy mal. Y por eso para nosotros era importante colaborar en este caso, arrimar el hombro y permitir que nuestro ayuntamiento tenga una herramienta como es el presupuesto que le permita desarrollar medidas para atender esas necesidades más importantes para estos vecinos. Teniendo en cuenta que era una situación difícil, la situación económica actual no es fácil. Acordar un presupuesto, si hubiera mucho dinero, siempre es más fácil atender a todas las necesidades, pero cuando la situación económica es complicada, eso obliga a hacer un planteamiento, yo creo que sobre todo sensato. Es un presupuesto de crisis. Le oí al alcalde en un programa, aquí en tu programa, hablar de presupuesto de guerra. A mí ese término no me gusta porque los términos bélicos no me gustan, pero sí lo calificaría como un presupuesto de crisis. El Ayuntamiento de Baracaldo tiene menos dinero que otros años. Y eso significa pues que como en casa hay que acortar los gastos. Es decir, si tú no puedes gastar más de lo que ganas. De modo que había que hacer un presupuesto de crisis. Y a partir de ahí nosotros planteamos hacer unas propuestas, pero que fueran propuestas realistas, huyendo de cualquier planteamiento demagógico. O sea, algo que realmente fuera necesario y que fuera posible afrontar en Baracaldo con esa situación económica pues delicada que tenemos en el Ayuntamiento de Baracaldo. Y desde luego en esas propuestas para tratar de mejorar la propuesta que el equipo de gobierno nos trasladó, intentamos tener en cuenta las cuestiones que nos parecían prioritarias para nuestros vecinos y vecinas. ¿Por ejemplo? Pues desde luego, sin ninguna duda. Lo vamos a desgranar, ¿eh? Sí, perfectamente. Y vamos a hablar, si te parece, de las enmiendas que hayáis podido presentar a este presupuesto y que han sido incorporadas. Y, ¿por qué no?, también de las rechazadas, ¿sí ha habido? Mira, si me permites, sí te voy a empezar a decir la primera impresión que tuvimos cuando vimos la propuesta que nos mandaba el Partido Socialista. Ellos habían incrementado la partida destinada a Inguralde, el organismo de creación de empleo en nuestro pueblo, y en eso nos pareció acertado, porque realmente el paro es, desde luego, la principal preocupación de la mayoría de las familias. Sí, los vecinos ya conocen el organismo de empleo
dependiente del Ayuntamiento de Baracaldo, es. sin Además, fíjate, el otro día teníamos el dato de que Baracaldo ha superado esa barrera psicológica de los 9.000 parados. Sí. Tenemos 9.069 vecinos y vecinas de Baracaldo en paro. Y según mis datos, supera el 18% de la población en edad de trabajar. Las mujeres también peor en eso, también. Un punto más. No, siempre por encima. Siempre, bueno, no siempre para lo bueno, como en este caso, desde luego es una mala cifra. Eso nos parecía desde luego la mayor preocupación. Y una vez visto ese intento de hacer un esfuerzo especial por la creación de empleo, nosotros consideramos que era importante también reforzar la cantidad que se destinaba a ayudas sociales. Por eso que te comentaba que hay tantas familias en nuestro pueblo que lo están pasando muy mal. Por eso planteamos un incremento de 350.000 euros en la partida destinada a ayudas sociales. En la propuesta que nos presentaba el Partido Socialista se recortaba, por un lado, la cantidad que el Ayuntamiento venía destinando en años anteriores a ayudas sociales y, por otro lado, también la aportación que desde el Gobierno vasco se recibe para las ayudas sociales. De modo que nuestra primera enmienda fue encaminada a resolver y a compensar ese recorte. De modo que con esos 350.000 euros compensábamos ese recorte, incluso poníamos un poco más para que desde luego no nos parecía que se puede admitir tener menos dinero en ayudas sociales precisamente cuando más hacían falta. O sea, ayudas sociales para los baracaldeses necesitados. Para todas las familias que lo están pasando mal, que cada vez somos más, como te decía, es que es ya 9.069 vecinos y vecinas en paro, significa que hay un montón de familias que tienen problemas para resolver ese día a día. Y aún así pienso que igual ni llega. Seguro que no, porque yo creo que en este momento todo el esfuerzo que se puede hacer desde las instituciones para apoyar a esas personas que lo están pasando mal, seguro que todo es insuficiente. Por eso también es importante trabajar en la creación de empleo. Pero bueno, con ese presupuesto, como te decía, que es el que es un presupuesto de crisis y con propuestas realistas, esa fue la aportación que hicimos como Partido Nacionalista Vasco de Baracaldo. Otra cuestión que para nosotros era muy importante es una enmienda que presentamos para apoyar al pequeño comercio y a la hostelería locales con un incremento de 100.000 euros en la partida destinada a este sector. Como sabes, nosotros venimos hablando desde ya el programa electoral de nuestra apuesta por apoyar al pequeño comercio y a la hostelería de Baracaldo, porque durante todos estos años nos hemos estado reuniendo con ellos y sabemos lo que les cuesta cada día subir la persiana. De modo que recogiendo esas aportaciones que a lo largo de los años hemos estado recogiendo de lo que ellos nos decían, estuvimos pensando, bueno, ¿qué podríamos hacer con los presupuestos para apoyar al comercio y a la hostelería de Baracaldo? Planteamos recuperar esa antigua feria de gangas, pero mejorada y completada. Contrastamos con ellos esta idea, trabajamos juntos en darle forma y esa fue la propuesta que al final hemos presentado vía enmienda. En esta gran feria de gangas, que como seguramente nuestros vecinos recuerdan, es esa carpa que se ponía en la Rico Plaza. En este caso lo que planteamos es que también colabore la Asociación de Hosteleros de Baracaldo con el programa Pichopote o lo que ellos consideren para dar mayor importancia al evento con colaboración municipal, con ese dinero que hemos destinado con campañas de animación callejera. En definitiva, ¿qué es lo que pretendemos? Pues que la gente se acerque a nuestro comercio y hostelería local, no solo los baracaldeses y baracaldesas, sino también los de alrededor. De modo que Baracaldo vuelva a ser ese referente comercial y hostelero que ha sido siempre. De modo que esa es la otra gran apuesta de nuestras enmiendas. Y apuntado con una partida de 100.000 euros, que es lo que habéis incorporado, ¿verdad? Que ahora tendremos que dar forma a esa campaña de la mano, como te decía, de la Asociación de Comerciantes y de la Asociación de Hosteleros de Baracaldo. ¿Más cambios o más incorporaciones que ha hecho el PNV en el tema de educación? Vale. En el tema de educación también hemos incrementado este capítulo en 112.000 euros y estas ayudas van destinadas fundamentalmente a dos cuestiones. Primero, a incrementar las ayudas que el Ayuntamiento da a las AMPAs de los colegios para hacer las actividades extraescolares que se organizan en los colegios y claustros de Baracaldo. Y por otro lado también a las obras en los colegios del municipio, para que mejoren esos centros educativos y las actividades que se desarrollan desde los colegios de Baracaldo. Porque pocas más competencias a nivel de educación puede tener un ayuntamiento, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que son actividades que además las familias valoramos muy positivamente. Tanto el tema de las obras, porque va a hacer que nuestros niños estén más a gusto en el colegio, y también las actividades extraescolares, que son un apoyo muy importante para los chavales de Baracaldo. Otra de nuestras aportaciones tiene que ver con el tema del euskera.
Nosotros hicimos una apuesta firme por el desarrollo del euskera en Baracaldo. No sé si recordarás que ya la pasada legislatura conseguimos también, en un acuerdo de presupuestos, que se pusiera en marcha el plan de normalización en el ayuntamiento. Bueno, pues en este caso hemos conseguido un incremento de 50.000 euros destinados a subvencionar el aprendizaje de euskera, y van destinados, por un lado, a los estudiantes de todos los euskaltegis homologados de Baracaldo, tanto el euskaltegi municipal como también AEK. Hasta ahora, por ejemplo, los estudiantes de AEK no recibían subvención del ayuntamiento, ahora sí lo podrán hacer. Y también a los aitas y amas con hijos e hijas en modelos B y D. De modo que se refuerce ese uso del euskera en la familia. O sea, una especie de becas. Sí, efectivamente. Hay que hacer una normativa para poder entregar estas subvenciones, que esperamos que se haga cuanto antes, porque es un apoyo importante y desde luego seguro que a los estudiantes de euskera en Baracaldo les va a venir muy bien, y más en este momento, una subvención. Y también otra de las cuestiones que hemos incluido es un incremento en 38.000 euros para el dinero que el ayuntamiento destina a las fiestas de barrios. En este asunto creemos que era también una asignatura pendiente del ayuntamiento. En el año 98, cuando el Partido Nacionalista Vasco gobernaba en el equipo de gobierno con el Partido Socialista, se hizo la anterior normativa de fiestas, y en la que se regulaba qué barrios tenían fiestas. Se recogía unos cuantos que eso sí tenía y el resto quedaba fuera. Y han pasado muchísimos años, Baracaldo ha cambiado mucho. Tenemos incluso barrios que antes no existían. De modo que los vecinos y vecinas de Baracaldo, cuando íbamos en esos encuentros de barrios, nos reclamaban una revisión de ese sistema de fiestas. Y nos pareció que había que atender esta petición de los vecinos. Por eso, para poder atender y que haya otros barrios que así lo deseen, celebren sus fiestas, por ejemplo Urba, que antes no existía, pues también hay que incrementar la partida que se da al ayuntamiento para que haya disponibilidad económica para atender a todas esas peticiones. Precisamente el viernes comienzan aquí las fiestas de Luchana. No sé si le habrá tocado subvención. A Luchana sí le toca, sí, siempre le toca, sí. Pues sí, antes estaba hablando con un hostelero de aquí del barrio y ya están con todo preparado. Y ojalá que tengan unas estupendas fiestas. Aquí estaremos el fin de semana. Bueno, seguro que haga frío o calor, llueve o no. Estaremos igual, seguro que además en Luchana siempre hay muy buen ambiente y con lluvias en ellas seguro que no hay nada que les fastidie aquí las fiestas a los vecinos de Luchana. La bajada fijo que va a haber, ¿eh? Bueno, eso seguro que sí. He apuntado la cifra de 38.000 euros en fiestas. En la de 50.000... El incremento, esos son los incrementos, sí. Claro. 50.000 también de incremento para el estudio del euskera, pero este dinero lo habréis quitado de otras partidas. ¿De dónde ha salido? Bueno, fundamentalmente porque de los estos gastos... son cambios, el dinero es lo que hay. Efectivamente, por eso te decía lo del presupuesto y las propuestas realistas. Si el equipo de gobierno te da traslado de un borrador y tú ahí dices, yo encuentro unas carencias, pero si le quiero poner aquí, le tengo que quitar de otro sitio. Y es verdad que el ayuntamiento ya había recortado, de hecho este presupuesto tiene 4 millones menos que el del año pasado, pero nosotros hemos recortado de aquellos gastos que nos parece que son gastos desde luego prescindibles. Pues hemos quitado algo más en partidas destinadas a la alcaldía, publicidad, protocolo, en cuestiones de estas, porque lo que tenemos claro es que hay algunas que no se puede retirar dinero de ellas. Pues por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ayuda social, desde luego todos los capítulos de acción social para nosotros era intocable. Para nosotros era fundamental también, por ejemplo, el tema de limpieza, de basuras, de la limpieza de nuestras calles. Es decir, bueno, eso ya te limita las propuestas. Sí. Por eso, si te pones a hacer demagogia, puedes hacer un presupuesto donde dices, voy a hacer 50.000 millones en ayudas sociales. Ya, pero ¿de dónde lo vas a sacar? Que realmente, si haces una propuesta que se pueda hacer realidad, tienes que hacerla ajustada a la situación real del ayuntamiento, que lamentablemente no es una situación boyante y es la que es, y de modo que hay que adaptarse y a la medida de las posibilidades intentar apoyar a aquellos vecinos y vecinas de Baracaldo que más necesitan la protección del ayuntamiento. Por eso para nosotros la prioridad absoluta, ya ves, el montante, la mitad de nuestras enmiendas en cuanto a montante económico va destinada a incrementar el capítulo destinado a ayudas sociales para todas esas familias que más lo necesitan. ¿Os habéis quedado con ganas de haber incorporado alguna otra enmienda o alguna propuesta? Pues muchas, Yolanda. Tú coges el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco y nos hubiese gustado hacerlo todo y el primer año. Claro, es decir, cuando hemos presentado esas propuestas es porque creemos en ellas y seguimos creyendo en ellas. Lógicamente, un programa de legislatura es un programa a 4 años y hay que ir trabajando y desde luego priorizando lo que es más importante en cada momento. ¿Las inversiones, esas quedan relegadas
¿Para otros años o para otra legislatura? No lo sé. Pues bueno, en Baracaldo hay problemas con el tema de inversiones. Además, en nuestro ayuntamiento no puede acudir a operaciones de crédito debido a que no tiene saneadas las cuentas, dicho el plan de saneamiento que tenía que haber hecho hace años, y lógicamente eso dificulta el poder hacer nuevas inversiones. De momento es como te decía, es que es un presupuesto de crisis. Estamos en una situación de crisis y se trata de un presupuesto de crisis. Como decía aquel, resistir, es lo que toca. Resistir y atender las mayores necesidades. Por eso para nosotros las dos patas fundamentales en este momento, las dos pilares fundamentales en los que tiene que trabajar nuestro ayuntamiento es, por un lado, crear empleo para resolver ese problema de los más de 9.000 vecinos y vecinas de Baracaldo en paro, y por otro lado, destinar ayudas a atender al que más necesita en este momento la atención de su ayuntamiento, porque al final el ayuntamiento es la administración más cercana al vecino. Por tanto, somos los primeros que tenemos que preocuparnos y atender a ese vecino y vecina de Baracaldo que tiene una situación de dificultad en este momento. Me han comentado que el Partido Nacionalista Vasco está trabajando en una propuesta de Haurreskolak, y quiero aprovechar la presencia de Amaia para preguntarle en qué va a consistir. Pues mira, llevamos más de 6 años trabajando en el tema del Haurreskolak. Y además te tengo que decir que por primera vez, después de esos 6 años, conseguimos por fin que el Pleno de Baracaldo aprobara la puesta en marcha del Haurreskolak en Baracaldo, lamentablemente con el voto en contra del Partido Socialista y de Bildu. Y a nosotros es una propuesta en la que estamos trabajando tanto tiempo porque nos parece muy importante para Baracaldo. Mira, cada año se quedan en Baracaldo, el último año, por ejemplo, se quedaron más de 200 niños y niñas de Baracaldo sin plazas en las escuelas infantiles municipales. Eso es un verdadero problema para todas esas familias. Yo creo que tenemos unas escuelas infantiles municipales que dan un servicio excelente a las familias de Baracaldo, pero no tienen plazas suficientes para atender la demanda que hay en Baracaldo. ¿Qué ocurre? Que la situación económica municipal, como decíamos, pues en este momento hace impensable en el corto o medio plazo poner en marcha nuevas guarderías municipales. De modo que, bueno, nosotros pensamos que hay que dar una solución a esas familias. Y la Haurreskolak es la solución que hemos propuesto, un modelo que funciona en la inmensa mayoría de los pueblos y con además una aceptación excelente por parte de las familias. Como te decía, se aprobó por fin en el Pleno de diciembre esta moción. Han pasado, hoy hace 111 días que el Pleno aprobó la puesta en marcha de las Haurreskolak en Baracaldo, y nos preocupa que todavía no se ha hecho nada para hacerla realidad. Desde que se aprobó esa moción, hemos convocado 2 comisiones informativas, hemos presentado iniciativas a pleno, avisándole al equipo de gobierno que acelere los trámites para hacerla realidad, que el tiempo se les echa encima, que en mayo empiezan las matrículas en las Haurreskolak, que hay que estar preparados con las aulas preparadas, que el objetivo con el que tenemos que trabajar es dar respuesta a esas familias, siempre con el objetivo de que contemos en Baracaldo con al menos un aula de 0 a 2 años, por lo menos en cada colegio, en cada barrio, en un colegio de cada barrio de Baracaldo. Bueno, pues después de todos estos 111 días mareando la perdiz, con respuestas de estamos en ello, es complicado, nos encontramos con que en una comisión informativa que se celebró el mes pasado, el concejal socialista nos dio una respuesta realmente decepcionante. Por un lado nos dice que es consciente de que existe un problema de plazas en Baracaldo, y cuando le preguntamos, bueno, ¿y qué respuesta le das a esas familias? Si no tienen, tú sabes que hay problemas de plazas, sabes que las escuelas infantiles municipales son fantásticas, pero no podemos tener más plazas, ¿qué solución les damos? Pues la respuesta que como te comento, del concejal socialista fue que, bueno, que para eso está la atención de los aitites y amamás, que ya les apoyan, y que siempre queda la opción de acudir a las escuelas infantiles privadas. Unas escuelas infantiles privadas que en muchos casos llega casi a los 400 euros al mes. Desde luego no es un dinero que se pueda permitir cualquier familia de nuestro pueblo. A nosotros eso nos preocupa muchísimo, Yolanda. Hemos estado 6 años trabajando para conseguir hacer realidad que el Pleno apoye y decida poner en marcha las Haurreskolak en Baracaldo, y estaremos trabajando cuantos sean necesarios para que de verdad sean una realidad en Baracaldo y para que haya respuesta a esas familias. Y efectivamente vamos a poner en marcha la semana que viene una nueva iniciativa dirigida con ese objetivo, como te decía, y es recoger firmas. Vamos a ir por todos los barrios de Baracaldo recogiendo firmas para pedirle al equipo de gobierno que cumpla el mandato plenario y que atienda las necesidades y dé respuesta a esas familias de Baracaldo. Y nuestra intención es trasladar esas firmas al Ararteko y pedirle que intervenga ayudando a estas familias.
De modo que se cumpla lo que el Pleno de Baracaldo decidió hace ya 111 días y que no se queden esas familias de nuevo sin plaza en las aulas de 0 a 2. A ver si para el próximo curso escolar entonces Baracaldo puede disponer de haurreskolak o los niños de 0 a 2 años de un sitio donde estar. Pues el problema es que, como decía antes, el periodo de matriculación empieza en mayo. Si no preparamos el aula, porque la haurreskolak al final, ¿cómo funciona? Pues el ayuntamiento prepara un local, lo adapta y luego ya es Gobierno vasco quien corre con el resto de gastos de personal y demás. De modo que por eso es una buena solución también para el ayuntamiento cuando no tienes recursos para hacer una nueva escuela infantil. Y buscar disculpas no ayuda a resolver el problema. Por ejemplo, nos hablaban de, bueno, es que hay falta de espacios, hay que buscar sitio, los colegios, algunos tienen aulas, pero es complicado. Bueno, yo creo que si hay voluntad, hay solución. Yo creo que cualquier centro público de Baracaldo puede disponer de un aula para los más pequeñines. Y yo creo que, fíjate, los propios centros estarían deseando colaborar en buscar esa solución, porque los consejos escolares son los primeros que son conscientes del problema que supone para esas familias. Y además no hay que cerrarse las puertas, no estamos hablando solo de colegios, también tenemos espacios municipales que podemos aprovechar. Pues, por ejemplo, se me ocurre, en San Vicente tenemos un espacio municipal, la antigua biblioteca de San Vicente, que en este momento está ocupándola una empresa contratada por el ayuntamiento para gestionar un servicio municipal. Bueno, pues que esa empresa trabaje en su sede, pero que ese espacio se podría, por ejemplo, utilizar perfectamente y adaptar para hacer una aula de haurreskolak aquí en San Vicente, que vendría muy bien. Y siguiendo con esa reflexión, Clara Campoamor, que habilita también, se puede habilitar, son centros, que no sé si eso es posible en el CIS. Mira, yo creo que si hay voluntad, hay solución. Yo estoy convencida, además en este caso, fíjate, tienen Ayuntamiento de Baracaldo, Gobierno vasco, son el mismo partido de las dos instituciones y además con un objetivo común y deberían tener además un interés común, que es dar respuesta, atender la necesidad de esas familias de Baracaldo. Y además ¿Por qué no va a se haber crea respuesta empleo en Baracaldo? Efectivamente. Se crea empleo, sí. Efectivamente. ¿Cómo no vamos a poder encontrar en Baracaldo una respuesta que cualquier municipio ha encontrado? Por supuesto que es posible, es un problema de falta de voluntad y yo espero que esta recogida de firmas, sí quiero animar a los vecinos y vecinas de Baracaldo a que apoyen esta campaña para pedirle al Ararteko que nos ayude, que ayude a las familias de Baracaldo para que consigamos hacer realidad ese reto del aula de 0 a 2 años en al menos un colegio público de cada uno de nuestros barrios. De los barrios. Pues estaremos pendientes de esa recogida de firmas que, como anuncias, a partir de la próxima semana, ¿no? Empezará la semana que viene y durará pues hasta el verano. Perfecto. Si el PNV ha luchado por el tema de las haurreskolak, luego está el tema de la cubrición, el cubrimiento de las vías de FEBE en Burceña. Entonces, al final, ¿se va a conseguir o no se va a conseguir? Porque esa es otra asignatura pendiente. Ya lo creo, y desde el año 2001, fíjate, antes de las últimas elecciones al Congreso y al Senado, Josu Erkoreka estuvo aquí con nosotros en Burceña, nosotros nos reunimos con él, le fuimos a exponer un proyecto que había en Baracaldo pendiente desde el año 2001. En el año 2001 el Ayuntamiento de Baracaldo encarga un estudio de viabilidad, un estudio para cubrir las vías del tren de FEBE, de manera que se construían 86 plazas de aparcamiento y se urbanizaba encima una plaza, de modo que las vías en este momento son una barrera que dividen esas dos partes de Burceña. Bueno, pues de esa forma se unifican las dos zonas y era una apuesta que los vecinos de Burceña recibieron con muchísima ilusión ese anuncio, pero pasaba el tiempo y de aquello no se volvía a saber y ese estudio seguía en algún cajón. De modo que se lo enseñamos a Josu Erkoreka estuvo en Baracaldo, vio el barrio y se comprometió a presentarlo en el Congreso. Y nada más constituirse la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados, inmediatamente presentó la propuesta de cumplimiento de las vías de FEBE en Burceña. Ayer mismo hablaba yo con Josu Erkoreka y me comentaba que él espera que en el mes de mayo se trate la comisión, de modo que tendrá la oportunidad Josu Erkoreka de exponer allí en Madrid el problema de los vecinos de Burceña, que desde luego se quejan de que se sienten abandonados por el ayuntamiento y yo creo que tienen razón en quejarse. Bueno, la respuesta que le darán desde Madrid será que no hay dinero. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si el proyecto sigue en el cajón, está en el cajón cuando había dinero. Ahora no hay dinero y sigue en el cajón. Ya, pero si no lo sacamos del cajón y nos ponemos a trabajar en la idea, cuando llegue dinero no habremos preparado nada. Entonces se nos pasará el tiempo y seguirá en el cajón. Es decir, un proyecto, yo antes te comentaba, yo creo que cuando uno apuesta por un proyecto es porque cree en él y porque cree que es necesario para un barrio, en este caso para Burceña. De modo lo que hay que hacer es trabajar. Por supuesto que luego cuando se establece el calendario de trabajo, pues se va a tener en cuenta
inevitablemente la situación económica. Pero si el proyecto sigue en el cajón, de algún cajón del ayuntamiento, nunca será realidad. Lo que pretendemos y lo que hemos pedido nosotros es que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Madrid se pongan de acuerdo, busquen un convenio de colaboración de manera que puedan hacer realidad ese compromiso que han adquirido con los vecinos de Burcheña desde el año 2001. Bueno, han pasado ya 11 añitos, Ha pasado ¿no? mucho. Ha pasado casi un año también desde las últimas elecciones municipales. Amaya, ¿qué balance, qué valoración puedes hacer de este primer año de legislatura? La verdad que eso pasa el tiempo muy rápido. Pasa el tiempo volando. Muy rápido. Fíjate, eso ha pasado ya, es verdad, casi un año desde las elecciones. Bueno, yo creo que la primera reflexión que me viene a la cabeza es el paro municipal. Yo creo que el equipo de gobierno está parado, yo le veo falta de liderazgo y de ilusión, y además no hay más que ver las actas de los plenos. Los plenos están en la web municipal y cualquier vecino pudiera ver un pleno, y ahí se ve cómo apenas hay propuestas del equipo de gobierno, son propuestas de la oposición. Y bueno, pues para tratar de suplir ese parón municipal, pues se recurre a grandes titulares y a repetir una y mil veces las mismas noticias año tras año. Pues por ejemplo, las obras de Róntegui, que llevamos 6 años hablando de las obras de Róntegui, o yo que sé, la carretera del Regato, que llevamos ya 3 años también hablando de la carretera del Regato, 2 obras fantásticas, por cierto, pero por mucho que las contemos son siempre la misma obra. Entonces yo creo que hay que poner nuevas ideas y atender a las nuevas demandas de los vecinos de Baracaldo. Nosotros, desde luego, desde la oposición, bueno, sí tenemos una cierta satisfacción, sobre todo porque estamos cumpliendo nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de Baracaldo en nuestro programa electoral de trasladar al ayuntamiento las cosas que para ellos son importantes, y además hemos conseguido hacer realidad algunas de estas demandas pues importantes, como la haurreskolak, que era un compromiso del Partido Nacionalista Vasco en Baracaldo, y por fin hemos conseguido que el Pleno la apruebe. Ahora nos toca seguir peleando para que esas haurreskolak sean realidad, además de manera rápida, porque es una necesidad importante, o conseguir hacer realidad esa participación de los vecinos en las fiestas de sus barrios, o esa apuesta por el comercio y el pequeño comercio y la hostelería locales que se ha plasmado en esa nueva gran feria de Bangas, que va a hacer de nuestro pequeño comercio y hostelería de nuevo un referente en la comarca. Es decir, esa es la forma en la que estamos trabajando y en la que creemos que hay que seguir trabajando, porque desde luego queda muchísimo por hacer. Queda mucho, pero solo 3 años, ¿eh? Como bien dices, Amaya, que el tiempo pasa volando. Pero muy rápido, ¿eh? Muy rápido, muy rápido. Sí. Gracias por haber estado con nosotros, Amaya. Mucha suerte con el tema de la haurreskolak y a ver qué pasa también con el cubrimiento de las vías de FEVE, que se han pasado pues 11 añitos. Bueno, pues nada, que no hay que perder la esperanza nunca. Desde luego no pueden pasar otros 11, habrá que seguir trabajando mucho más. A poder ser que pasen menos, sí, que la haurreskolak esté para el próximo curso escolar, a ver. Yo creo que es muy importante. Eso es una demanda importante y una necesidad importante para muchas familias, así que desde luego nuestro compromiso es seguir trabajando para poderlas hacer realidad. Tomamos nota de ese compromiso. Gracias, Amaya. Buenas noches. Venga, es que ricasco, Gabón. Nos despedimos también.